Cuando ya es un dolor crónico, salvo algunas excepciones, ese dolor crónico ya se considera como una enfermedad. Dolor neuropático por diabetes. En la actualidad ya existen neuroestimuladores que se implantan en determinadas zonas de la médula espinal para inhibir la percepción de ese dolor. Pacientes que son propensos a sentir este síndrome de miembro fantasma puede ser, por ejemplo, un paciente que tuvo previamente dolor neuropático por una enfermedad diabética, por ejemplo. ¿Qué consejo práctico le darías a alguien que vive con dolor todos los días? Pues mira, principalmente acudir con un especialista para poder determinar qué factores están desencadenando ese dolor crónico, ¿sí? Porque pueden ser infinidad. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Vivir Mejor Más Allá de lo Evidente. Yo soy Zach Torres. Los invito a que se suscriban y nos sigan para poder llegar a más personas y crecer este proyecto. El día de hoy nos acompaña Alberto Coria, especialista en medicina del dolor. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por darte el tiempo, estar por acá con nosotros y compartir esta plática que vamos a tener. Alberto, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes como especialista? Sí, pues mira, yo primero estudié medicina en la Universidad Veracruzana, la Universidad de Ciudad Mendoza. Okay. Es una universidad muy pequeñita, pero eso te permite pues estudiar más, pienso yo. Exprimirle más. Exactamente. Todo, ¿no? Posteriormente hice anestesiología en el Centro de Alta Especialidad de Veracruz y después hice medicina paliativa y del dolor en el Hospital General de Occidente. Ok, así es. Súper bien. Alberto, te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores referente al tema de medicina paliativa y del dolor. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo ayuda la medicina paliativa a mejorar la calidad de vida de los pacientes y también de sus familias a la vez? Fíjate que pues es muy interesante esa pregunta porque justamente la esencia de la medicina paliativa es justamente mejorar la calidad de vida del paciente que tiene alguna enfermedad que puede ser crónica y con eso merme pues algunas, exactamente, justamente en su calidad de vida. Entonces, pues esa justamente es la esencia de la medicina paliativa. Entonces, si tenemos una enfermedad en la cual, no sé, a lo mejor va a haber un paciente que va a durar un largo tiempo con esa misma, pues justamente nosotros lo ideal es captarlo desde el diagnóstico, justamente para tratar de evitar todo ese deterioro que puede surgir a partir de la misma enfermedad o a partir de un tratamiento, por ejemplo, alguna quimioterapia. Entonces, justamente eso es lo que hacemos nosotros con respecto a la medicina paliativa. Pero todo esto es muy amplio, ¿sabes? Muy amplio. Entonces, pues a lo mejor lo podemos ir desglosando poco a poco. Ok, perfecto. Sí. Ahorita nos vamos metiendo ahí un poquito más a detalle. La siguiente es, ¿qué consejo práctico le darías a alguien que vive con dolor todos los días? Pues mira, principalmente acudir con un especialista para poder determinar qué factores están desencadenando ese dolor crónico, ¿sí? Porque pueden ser infinidad, puede ser una enfermedad, puede ser una lesión, puede ser a lo mejor, no sé, a lo mejor una fractura o una caída, o sea, son muchas tipos causas. De dolores, ¿no? Exactamente, hay muchos tipos de dolor, entonces lo ideal es ponerle nombre y apellido a tu dolor, qué es lo que lo está causando, y a partir de eso proponerle las estrategias. Entonces, principalmente yo pienso que lo ideal sería acudir con alguien que conozca al respecto para que te pueda orientar, ya sea alguna actividad, a lo mejor medicina de rehabilitación o a lo mejor alguna intervención como medicina regenerativa, fármacos, etcétera, etcétera. Ok. Así es. Ok. Aquí hay otra también que me pareció bastante interesante. ¿Qué opciones existen hoy en día para controlar el dolor sin llegar a una cirugía? Que me imagino que también obviamente va a depender de nuevo del tipo de dolor, pero abordando a lo mejor a grandes rasgos
los que pueden llegar a cirugía, ¿qué opciones hay antes de llegar a una cirugía? Mira, por ejemplo, con respecto al dolor de columna, que Ujú. normalmente es el que más se presenta, digamos, em, con un posible tratamiento quirúrgico, Ujú. porque a lo mejor tiene una hernia de disco o a lo mejor tiene, em, no sé, alguna otra patología de la columna vertebral. Lo que se ha visto actualmente es que, digo, sin darle un nombre de bueno o malo, o Ujú. ponerle un prejuicio, digamos, a Ujú. la cirugía no es buena ni mala, ¿sabes? Pero lo que se ha visto últimamente es que en algunos casos una cirugía puede generar también dolor crónico. De hecho, se le Mm. llama dolor crónico posoperatorio. Entonces, no es que descartemos la cirugía como un tratamiento, pero de preferencia hay que intentar siempre con métodos más conservadores, menos invasivos, que no nos dejen una cicatriz, porque a veces la cicatriz puede llegar a ser el tiro por la culata, ¿sabes? Mm. O sea, puede ser impecable la cirugía, pero no sabemos cómo va a cicatrizar, ¿sabes? Ok. Entonces, pues hay muchas alternativas desde la rehabilitación, pasando por fármacos, a veces bloqueos nerviosos, incluso ya hay nuevas terapias en la actualidad como las bombas intratecales, que son dispositivos que se implantan y esos van administrando un medicamento de manera continua, digamos, Mm. a la médula espinal, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo que lo lleva al cerebro. Y también ya hay neuroestimuladores. Por ejemplo, un paciente que sale de una cirugía de columna y tiene dolor, o un paciente que tiene dolor por miembro fantasma, por ejemplo, Mm. o un dolor como dolor neuropático por diabetes. En la actualidad ya existen neuroestimuladores que se implantan en determinadas zonas de la médula espinal para inhibir la percepción de ese dolor. Entonces, en la actualidad ya hay mucha tecnología, claro, siempre hay que adecuarla al tipo de dolor, a las características del paciente, Ujú. etcétera. Pero digo, con respecto a la cirugía, no es que sea buena o mala, pero de preferencia hay que dejarla como última opción, Ok. ¿sabes? Me llamó mucho la atención y una vez escuchado esto que mencionas de las bombas, ¿cómo? Intratecales. Intratecales. ¿Cómo es? ¿Es un procedimiento? ¿Es medicina? ¿Qué es? Es como una cirugía de mínima invasión. Ok. Imagínate que esta bomba, lo llamamos bomba, pero realmente es un perfusor, digamos. Va a ser una maquinita que se llena, supongamos, por eso le Ok. llamamos bombita. ¿Es un Normalmente dispositivo es así? un dispositivo Ok. electrónico que se llena con el medicamento que vayas a utilizar para Ujú. determinado problema. Esa bombita o ese dispositivo, mediante una cirugía muy pequeña, se implanta por debajo de la piel y se conecta mediante una manguerita, supongamos, hacia el canal espinal donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Entonces eso nos permite dar unas dosis muy, muy, muy bajas, Ujú. lo cual nos disminuye efectos secundarios, consumo incluso de medicamentos y también nos permite mayor efectividad porque llegas más fácil Directo. exactamente, a las Ok. zonas donde se tiene que o donde trabaja el medicamento. ¿Y se implanta como en el estómago o es dependiendo Bueno, del hay área? algunas indicaciones, digamos, dentro de Ajá. ellas tiene que ser que el paciente pues tenga anatómicamente un cuerpo que nos permita implantar la bomba. Por Ok. ejemplo, un paciente quizás muy mayor, donde a Mm. veces la distancia entre costillas ¿Y y cadera? cadera es muy pequeña y no nos permite implantar el Ujú. dispositivo, pues posiblemente pudiéramos probar otra alternativa. Ok. Entonces, hay algunas indicaciones y contraindicaciones, pero siempre encaminado a las características de cada paciente, ¿sabes? Ok. Y también me llamó mucho la atención algo que ya había escuchado, esto del dolor en el miembro fantasma, o sea, Sí, personas que amputaron o perdieron alguna parte de su cuerpo, exacto, pero que siguen sintiendo dolor. ¿Por qué exacto. pasa esto? ¿Es un tema meramente neuronal del cerebro? ¿Manda señales o cómo Eh, funciona eso? Esa es una pregunta súper interesante, ¿sabes? De hecho,
pues es como contraintuitivo, digamos, Sí. supongamos que llega un paciente contigo y te dice, oye, me duele la mano, pero esa mano me la amputaron, Ujú, justo como dices, ¿no? ujú, Entonces eso nos lleva a un principio básico, digamos, dentro de la medicina del dolor, en el cual tú siempre tienes que creerle al paciente que tiene dolor, ¿sabes? ok, Al ser un síntoma, al ser algo subjetivo, algo que no puedes ver directamente, ujú, digamos, solamente la persona que lo siente es la que realmente sabe la ujú, intensidad, las características, etcétera, pues desde un principio creerle. A partir de que tú le crees al paciente que te dice que le duele la mano y no la tiene, pues empiezan investigaciones. ¿Qué ujú, está sucediendo? ¿Por qué duele algo que ya no debería ujú, doler? Entonces, alguna de las teorías actualmente es que se generan memorias, ¿sí? Esas memorias, digamos que son como mapas en el sistema nervioso central, en el cerebro, en la médula espinal, eh, se encargan de percibir eh, tu cuerpo. Entonces, este sistema nervioso que nos ayuda a, digamos, darnos cuenta de nuestras partes del ujú, cuerpo, genera mapas a ujú, nivel del sistema nervioso central. ok, Entonces, esa memoria, en el momento que perdemos una extremidad, continúa, ¿sí? no Continúa se en el, actualiza, digamos, a que esto ya no está, o, Exactamente, exactamente. ok, Claro, existen muchas teorías que son muy profundas, muy moleculares, que a lo mejor sería de otra plática ujú, completamente, pero existen tratamientos, ¿sabes? Existen tratamientos ok, para esas personas que tienen un dolor por miembro fantasma, em, y pueden ser diversas, desde farmacológicas, psicoterapia, etcétera. No sé si contesté sí, sí, sí. tu En, pregunta o, en- o iba en- por ahí. sí, en tu experiencia has tratado personas con este caso. Sí, afortunadamente no es lo común, ¿sabes? O Ok, sea, no sí, son es... casos muy Es pocos. relativamente raro. Por Ok, ejemplo, eh, pacientes que son propensos a sentir este síndrome de miembro fantasma, puede ser, por ejemplo, un paciente que tuvo previamente dolor neuropático por una enfermedad diabética, por ejemplo, mm, y por un mal control o un descontrol de la glucosa, pierden una extremidad y ellos son los que tienen como más probabilidad de generar dolor neuropático de características de miembro fantasma. ok. Una enfermedad previa al nervio, Ah, ¿sabes? ok, O sea, ya, ya ya. tenía un dolor Ujú, neuropático, desgraciadamente pierde la extremidad y eso le genera eh, el ujú. fenómeno Es más del... probable que se presente en estas Exactamente, personas. no es en todos. Por ejemplo, también el síndrome doloroso regional complejo, como su nombre lo dice, es, Ya el es, nombre es es algo complejo. súper complejo, ¿no? De hecho, a mí, en una rotación en dolor, cuando estaba Ujú, haciendo anestesia, vi a un paciente que tenía pues, esta enfermedad y eso fue lo que me motivó, ¿sabes? Porque hasta ese momento ningún tratamiento le era efectivo y era un paciente muy joven y pues estaba súper deprimida. Entonces, pues eso me conmovió, digamos, ujú, y me motivó a estudiar dolor porque me ok, parecía algo, pues muy interesante, ujú, digamos, muy penoso para el paciente, claro. pero muy interesante porque no se estaban abarcando esas áreas para poder ayudar a pacientes que, pues, están en un sufrimiento permanente y a veces no tenemos pues el conocimiento de que existe Ujú. alternativas, ¿Y esta ¿sabes? enfermedad cómo se trata? ¿O de qué consiste para Este empezar? síndrome doloroso regional complejo puede ser bueno, hay de varios tipos, hay de dos Ok. tipos, tipo 1, tipo 2. Ujú, En grandes rasgos es una lesión al sistema nervioso central que genera una actividad del sistema nervioso autónomo ujú, que comienza a involucrarse en la percepción del dolor. Cuando posiblemente normalmente no está involucrado, empieza a involucrarse otros sistemas. Por eso es complejo, porque mm, no se ha podido explicar por una sola vía. ok. Es multifactorial. Exactamente, es multifactorial. Entonces,
Puede generarse, por ejemplo, por una punción, una canalización, por ejemplo. Supe de un caso de un paciente que se cortó con una hoja de papel y generó un síndrome doloroso regional complejo. Normalmente son fracturas, por ejemplo, pacientes que se fracturan la muñeca o la mano tienden a generar esa patología. Entonces, pues afortunadamente también es de las muy raras, pero bueno, también afortunadamente ya existe más información, cada vez se estudia un poco más y afortunadamente están naciendo nuevas alternativas para el tratamiento. Pero ¿y en qué consiste este dolor? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ¿tienen dolor en un punto? O... Sí, este dolor se caracteriza por una definición, nosotros le llamamos alodinia. La alodinia es un dolor que es provocado por algo que normalmente no generaría ese dolor. Okay. Por ejemplo... ¿Como que lo maximiza de alguna forma? Sí, claro. Por ejemplo, bueno, no maximizarlo, sino más bien genera dolor algo que no debería generarlo. Por ejemplo, una caricia. Ah, ok. ¿Sí? ¿Como hipersensibilidad? Sí, digamos que es una especie de hipersensibilidad dolorosa. Dolorosa, ¿sí? Okay. Pero de estímulos que no deberían ser dolorosos. Por ejemplo, el viento, o por ejemplo el agua tibia al bañarte, una caricia. ¿Y les duele a un grado que es insoportable, Okay. ¿sabes? O sea, son dolores que son 10 de 10. En una escala del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es lo más intenso, el dolor más fuerte. Son dolores muy, muy intensos. Entonces, pues sufren bastante estos pacientes, ¿no? Y así hay otras patologías dolorosas que también pueden modificar la calidad de vida, pero tienen tratamiento, afortunadamente. Ok. Y metiéndonos un poquito al tema de la medicina paliativa, entiendo a grandes rasgos que es un tipo de acompañamiento para personas con enfermedades degenerativas y es como que acompañarlos, como mencionabas al principio, en ese camino para que los tratamientos no sean tan dolorosos. ¿Solamente es para personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa o algo así? ¿O en qué otros casos también puede integrarse la medicina paliativa? Pues sí, mira, principalmente nos enfocamos en pacientes que tienen enfermedades crónico, es decir, que pueden llegar a ser de una larga duración, y degenerativas, es decir, que van deteriorándose poco a poco, digamos. Las funciones van disminuyendo, se van mermando. Okay. Entonces, no sé, te pongo ejemplos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con cáncer, un paciente con diabetes, que no necesariamente son unas enfermedades que van a, digamos, poner en riesgo tu vida de manera aguda, pero se espera que al ser de lenta evolución esa enfermedad, pues poco a poco vayas presentando algunos síntomas. Entonces, esos síntomas pueden ser dolorosos, pueden ser a lo mejor insomnio, puede ser depresión, ansiedad, estreñimiento, no sé, infinidad de síntomas que, como bien lo dices, nosotros tratamos de acompañar al médico que busca a lo mejor un tratamiento curativo, mientras nosotros le damos el tratamiento paliativo, es decir, van de la mano, ¿sabes? Okay. Y bueno, claro, se puede extender a otras áreas, por ejemplo, a cuidados, por ejemplo, de enfermería, cuidado en casa, cuidados en domicilio, etc. Okay. Entonces, básicamente es acompañamiento, tratamiento activo del síntoma molesto, del síntoma doloroso, y nosotros le llamamos la presencia compasiva, es decir, estar ahí, ¿sabes? No necesariamente a veces, ¿cómo te digo? A veces uno quiere decir palabras reconfortantes, pero hay escenarios en donde no caben. Entonces, con el simple hecho de estar, nosotros le llamamos presencia compasiva. Dar soporte al paciente que está atravesando por un momento difícil, digamos. Ok. Y este acompañamiento y el tratamiento es, digamos, hasta que pues, el paciente lamentablemente fallece o hasta que llega algún tipo de remisión o sea, ¿hasta qué punto llegan ustedes o depende mucho de los casos? Sí, claro. Bueno, siempre en medicina te vas, digamos que vas
pautando tu conducta de acuerdo a lo que vas observando en tu paciente, ¿sabes? Y no nada más en el paciente, sino también en el entorno familiar. Entonces, tratando de contestar a tu pregunta, ¿hasta dónde terminan los cuidados paliativos? Es difícil porque en algunos casos en donde el paciente desgraciadamente fallece, por ejemplo, por algún tipo de cáncer, pues queda la familia, ¿sabes? Entonces, lo ideal es tratar al paciente desde un diagnóstico, es decir, en el momento que se diagnostica la enfermedad, acompañar mediante la medicina paliativa, justamente para que el desenlace, ese posible desenlace, sea de la forma, digamos, con menos sufrimiento, ¿sabes? Tanto para el paciente como para la familia. Entonces, muchas veces el paciente se va, pero nosotros seguimos apoyando de alguna u otra forma a la familia. Aunque hemos visto que cuando se trata de manera oportuna un caso de estos, digamos, pues la familia se siente más tranquila después de la pérdida y eso les ayuda a tener un duelo más amigable, digámoslo así. Sí, menos duro, tal vez de alguna forma. Y entonces, pues estoy viendo que también, pues luego tienes mucho, o me imagino que debes de tener esta parte también medio, pues no de psicología, pero sí de tener este tacto, de buscar las palabras, de dialogar, de reconfortar de alguna forma al paciente, a la familia, como mencionabas. ¿Qué tanto sí es esto o nada más es como que prescribes, recetas? No, bueno, yo siempre he pensado que esta especialidad, ¿cómo te digo? Necesitas mucho corazón, mucha empatía. Mucha humanidad, ¿no? Mucha humanidad, porque te enfrentas a escenarios muy tristes. Y pues yo sé que en algunas escuelas te enseñan a ser a lo mejor un poco distante Más frío, tal o vez. hacerte algo frío, pero yo discrepo con eso porque estás tratando gente, ¿sí? Una Personas. persona, claro. Esas personas tienen hermanos, tienen hijos, tienen papás. Entonces, pues afortunadamente a mí me sale de forma natural, ¿sí? O sea, normalmente me llevo muy bien con mis pacientes. Y yo creo que los maestros escogen este tipo de perfiles en mis compañeros porque la mayoría de los especialistas que conozco de este ramo realmente pues son muy humanos, ¿sabes? No puede ser de otra forma cuando estás tratando este tipo de situaciones. Sí. Porque lo que busca ese paciente en ti pues no nada más es un fármaco, sino también pues reconfortarlo, a lo mejor, te digo, no necesariamente con palabras, sino con tu presencia a veces. Ayudarlo a tomar alguna decisión, por ejemplo. Ese tipo de situaciones, ¿sabes? Sí, porque justo si te está buscando o está acudiendo a ti porque está en una situación pues dolorosa, triste, etcétera, si se encuentra con alguien frío, distante, pues dices, ay, o sea... Sí, claro. Nosotros le llamamos rapport, ¿sabes? Rapport. En otras palabras, sería como hacer el clic con el paciente. O sea, ¿cómo puedes ayudar a alguien que no confía en ti, ¿sabes? Entonces, pues primero necesitas ganarte su confianza, su respeto, para que él pueda abrirse contigo y pueda contarte cosas que a lo mejor no le cuenta a nadie más, ¿sabes? Y que a lo mejor podría ser clave para el tratamiento, Totalmente ¿no? de acuerdo, sí. Entonces, pues sí es como un arte, yo pienso, pues el lograr que el paciente se abra contigo, ¿sabes? En un momento tan íntimo como puede ser a lo mejor el final de la vida, ¿sabes? Oye, Alberto, y ahora viendo el otro lado de la moneda, el tener esta cercanía y esta empatía y ser como más humano, también no de repente te juega un poco en contra en las emociones de decir, ay, o sea, y que eso te llegue a distraer o medio a desconcentrarte de alguna forma. Bueno, yo O sea, quisiera... que te sensibilices tanto también con la persona que pierdas un poco la noción o sea, pues ahora sí de lo que le estás, no sé, recetando, el tratamiento, todo esto. Nosotros desde que iniciamos la especialidad,
nos ayudan a, digamos, tener... ¿Este trato con el paciente? No, más bien como actividades de cuidado, autocuidado. Ok. Exacto. Eso Ok. sería, así como autocuidado. Ya. Nos ayudan Ujú, o nos enseñan el autocuidado. En la escuela donde me formé, en ujú, medicina paliativa, nos adiestran, digamos, ujú. en el mindfulness, en la Qué atención bueno. plena, Ajá. meditación, etcétera. Entonces, pues bueno, yo tengo otras formas como de liberarme de esas emociones que a final de Ujú, cuentas te llevas a casa. Por ejemplo, a mí me gusta hacer música, tocar la órale. guitarra, o irme a correr. Mm, Entonces, muchas formas de autocuidado, ¿sabes? ujú, Porque, pues al ser un humano, pues claro. tienes emociones y esas emociones a veces no puedes, ¿cómo te digo? Definitivamente las controlas porque eres un profesional de la salud, ¿sabes? Ujú. O sea, tú sabes actuar en escenarios de, de alto estrés, ¿sabes? Ok. Pero te lo llevas a casa a veces. Entonces Sí. necesitas esas Ese desfogue, terapias, ese esa. Ok. desfogue, el autocuidado. Siempre debes estar cercano pues a tu pareja, a tu familia, Mm, a cosas que también te ayuden a liberar esas emociones. sí, porque también recuerdo una frase que nos comentaron aquí que es, pues, ¿quién cuida al cuidador, no? Porque Exacto. también justo si no tienes estas partes para tú ir sacando todo eso, pues me imagino que llegará al punto en el que pues te desbordes y ya no puedas seguir ayudando probablemente a los pacientes, ¿no? Así es. De hecho, tiene un término, se llama desgaste del cuidador. Ese Ujú, fenómeno que acabas de mencionar se le llama desgaste del cuidador. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en familias donde ujú. el cuidador principal a lo mejor es el hijo mayor o el hijo O menor, la supongamos, esposa o o la el esposo. esposa, y esa esposa al estar 24/7 con el paciente desarrolla Ese es un síndrome o qué desgaste, es. ¿sí? Ok, O sea, un desgaste que puede mermar la calidad del cuidado, ¿sabes? claro. Entonces, nosotros sugerimos siempre al cuidador principal que tenga tiempos para que él pueda sanarse, ¿sabes? O sea, o Ujú, recuperarse de todo ese estrés que está viviendo. Y así esos consejos, pues obviamente nosotros también los llevamos a cabo, yendo a claro. terapia, a lo mejor platicar con otros compañeros y Ujú. eso normalmente libera, Te ayuda a ir te ayuda sacando. exactamente, porque sabes que no estás solo, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y de las enfermedades que más te toca tratar, ¿cuáles son, digamos, las tres principales con las que te topas en consulta? Principalmente lo que más he visto en mi experiencia es dolor de columna, Mm, dolor de rodillas y dolor oncológico. Esas son ok, como las tres causas o lo que más veo yo en la lo consulta. más recurrente. Sí, lumbalgias, dolor cervical, dolor de cuello, dolor de rodilla y dolor oncológico por diversas causas, ¿no? Puede ser cáncer de colon, Mm. cáncer de páncreas, etcétera. Pero y en este caso de estas tres que mencionas, el único, o no sé, que llevaría la medicina paliativa sea el oncológico o también el de columna y el de rodilla. En, en un paciente joven, supongamos, que tiene una lesión en la rodilla, Ujú, se trata de forma adecuada, mediante rehabilitación, etcétera, y su dolor cede, pues hasta ahí nos vemos. Quizás en algún futuro, porque el dolor es muy dinámico. Pero en algunos otros escenarios donde, por ejemplo, el paciente ya no es joven, ya es de edad avanzada, tiene 4 o 5 cirugías de columna y difícilmente podemos eliminar al 100% ese dolor, pues en ese momento se vuelve paliativo el tratamiento del ok, dolor. porque ya lo vas a acompañar Sí, lo porque no que... sabemos si lo vamos a aliviar al 100%, Ok. ¿sabes? Entonces, digamos que en ese momento se vuelve paliativo. Hay dos tipos de dolor a grandes rasgos, el dolor agudo y el dolor crónico. El Ujú, dolor agudo dura menos de 3 meses y el ok. dolor crónico dura más de 3 meses. Entonces, cuando ya es un dolor crónico, salvo algunas excepciones, ese dolor crónico ya se considera como una enfermedad, ¿sabes? Ya no es Mm, como un dolor
que nos protege, que nos avisa que hay algo que hay que atender, Ok. sino que ya atendimos lo que se supone que queríamos resolver y aún así persiste el dolor, pues en ese momento posiblemente ya sea algo paliativo, Ok. que tengamos que estarte acompañando para controlar el dolor. A lo mejor va a estar ahí, pero de una forma que no merme tu calidad de vida. Ok, entonces digamos que a grandes rasgos la diferencia entre abordarlo desde la especialidad del dolor o paliativo, estoy entendiendo que son dos cosas. Uno, que sea un dolor agudo y por poco tiempo sería a lo mejor desde el medicina del dolor, y cuando ya es por mucho tiempo y que sea crónico, ya es un cuidado paliativo. Digamos que están fusionadas, Ok, ¿sabes? Un dolor crónico puede ser paliativo, ¿sí? Porque paliativo es mejorar tu calidad de vida o tratar que no se deteriore. Digamos ok. que eso es lo que engloba la medicina paliativa. No es algo para curar, sino Ujú. vamos a Para tratar de acompañar, para que no sea tan acompañar, fuerte. darle un tratamiento para que no sea tan intenso el síntoma Ok. y pueda tener una calidad de vida, ¿sabes? Mm, Eso ok. sería. Ok. Oye, Alberto, y cuando estoy entendiendo que se puede abordar de distintas formas, ya sea lo paliativo o del dolor, ya sean fármacos o fisioterapia, dependiendo de, pero de lo que a ti sí te toca, digamos, como prescribir qué estrategias o qué tratamientos hay, porque me imagino que cuando es algo más de rehabilitación, los derivas a un fisioterapia o no sé si a un Sí. traumatólogo o algo así, pero de lo que ya te toca a ti directamente, no sé si prescribir o qué otro tipo de terapias son las que te toca a ti abordar. Pues mira, mm, como te digo, a veces cuando hay una alta especialización, digamos, que te especializas tanto en algo, Ujú. existe como no recuerdo bien el término, pero la capacidad de visión como que se va reduciendo Ya, hacia sí, solamente sí, lo que sí, tú mucho más ves específico. exactamente, y eso a veces no te permite ver todo el panorama, Ya, ¿sabes? Entonces, bueno, afortunadamente desde medicina, bueno, que yo fui médico general un año, ujú, no entré directamente a la especialidad, eso me permitió pues estar en contacto con varios tipos de enfermedades, digamos, ujú, y me familiaricé con muchos tratamientos que no necesariamente son de dolor, ¿sabes? ok, Y en anestesia ocurre algo similar. Ves pacientes ginecológicos, ves pacientes de traumatología o ortopedia, ves pacientes de cirugía general, ves pacientes de cardiocirugía, etcétera. Entonces, ves de todas las especialidades y eso te permite también tener un panorama más algo amplio. amplio. Ajá, Y cuando llegas a la medicina paliativa y del dolor, pues el dolor es la primera causa de visita al médico. La mayoría de los padecimientos se acompañan de algún malestar. Entonces, pues tú como médico especialista en dolor y paliativos tienes que tener digamos, un amplio arsenal de ujú, tratamientos. Puede ser farmacológico, puede ser intervencionista, puede ser cognitivo-conductual mediante el apoyo de a lo mejor un ok, psicólogo, como bien dices, enviarlo al médico rehabilitador, etcétera. También te permite identificar y si tú no tienes la capacidad de resolver esa situación, ujú, pues lo envías con alguien más pertinente. ok. Pero digamos, hay algunas cosas, por ejemplo, si yo veo a un paciente que llega con una presión súper alta, pues yo lo puedo controlar sin ningún problema, ¿sabes? Ok, A pesar de que no sea mm, cardiólogo tal vez. exactamente un Ok. cardiólogo. Y en tu experiencia, ¿qué factores has visto en los pacientes que desde ellos lo que pueden hacer o controlar les ayuda en su proceso? Además, obviamente, de las terapias, los medicamentos que le puedan prescribir. En específico, ya los pacientes, ¿tú qué has notado que les ayuda a ellos también en ese proceso? O sea, por ejemplo, ¿has visto que de repente si un paciente tiene muy mala actitud, no mala actitud, pero digamos está como muy cabizbajo, no tiene tantos ánimos, o ves que otro paciente que tiene mejor ánimo, aunque esté en una situación más Ya, difícil, ya, ya o que entiendo. se haya alimentado mejor, o que llegue con una buena composición corporal? O sea, ¿qué factores que sí puede intervenir el paciente le ayudan en ese proceso?
Sí, principalmente la actitud, ¿sabes? Ok. Una actitud positiva normalmente te ayuda a cumplir mejor los ciclos de tratamiento. Mm, Cuando el paciente se muestra positivo, cuando el paciente tiene una buena red de apoyo, mm, ¿sabes? Lo acompañan sus hijos o su esposa, esposo, o pues va siempre acompañado, ¿sabes? Ese ok. acompañamiento le ayuda a tener una mejor actitud y a reforzar todas las indicaciones que posiblemente nosotros le podamos em, sugerir, a diferencia de un paciente que a lo mejor pues va solo al Mm, consultorio, posiblemente ya tiene problemas a lo mejor de memoria y tú le dices algunas cosas y no las puede recordar, ok. pues a lo mejor eso le va a condicionar a un pronóstico más sombrío Mm, con respecto a un paciente que tiene una mejor actitud, que es más resiliente, mm, etcétera. Siempre, por eso siempre tienes que observar muy bien al paciente, ¿sí? Como tratar de entender su postura, tratar de ser empático, para que a partir de eso tú te puedas adecuar a su carácter, a su forma de ser, para que mediante eso puedas ayudarlo, mm. ¿sabes? Yo creo que a nadie le gusta ir al doctor, No, a nadie le gusta obviamente. ir al médico. Ajá. Entonces, si el paciente se encuentra con un médico que no es a lo mejor Empático. muy empático, pues eso también puede dificultar el resultado, ¿sabes? No Ya. nada más la condición del paciente, sino también la condición del médico. Mm, Si ok. tú podrás saber todos los libros, pero Ujú, si el paciente no confía en ti, o sea, no se va a tomar sí. tu tratamiento. Ujú, Entonces, siempre debe ser muy congruente en cuanto a lo que tú piensas y a lo que, cómo te comportas, ¿no? ya. Sí, y me imagino que es algún tipo de habilidad que van desarrollando los médicos con el tiempo y con la experiencia, porque justo como dices, te puedes saber todos los libros y salir de la especialidad con toda la teoría, pero ya al momento de tratarlo te empiezas a topar como que, caray, pues esto en qué libro estaba, ¿no? ¿O en qué clase Exacto. me lo brinqué? Estoy recordando, por ejemplo, el caso de un doctor, ya está retirado, pero él explicaba un caso de una señora que llegaba porque tenía mucho problema gástrico y reflujos y que ya le habían recetado todos los omeprazoles, pantoprazoles y no sé qué tanto y que ya nada le hacía, ¿no? Y que la señora iba pues para ver qué más le daba, ¿no? Qué otra pastilla seguía. Pero él justo empezó a ver más como el entorno, el contexto, a entender a la paciente y se dio cuenta que era más un tema de su trabajo, que estaba estresada por el jefe y que era más un tema pues, mental, que estaba con mucho cortisol, entonces estaba como todo el tiempo en modo alerta y que Ujú. eso le estaba llevando a traer problemas gástricos. O sea, lo abordó también desde esta parte de entender su contexto, ver al humano y que no le recetó ningún medicamento, que lo que le dijo era que tenía que saludar y sonreír a su jefe. Ok. Y que la señora le dijo, ¿cómo me pides eso? Hágalo por un mes. Y viene. Pues que lo hizo así, dijo, pues ya me Ok. eché todas las pastillas que estaban, pues voy a probar esto. Que llegó y a la siguiente consulta, sorprendido también el doctor dijo, pues sí funcionó, ¿no? Pegó. Porque obviamente fue eso, empezó a reducir su nivel de cortisol, ya el tema de los reflujos y todo fue disminuyendo porque era justo eso, o sea, no era un tema fisiológico, bueno, sí fisiológico, pero tiene un origen mental. Sí, totalmente. A veces nosotros, para tratar de entender el comportamiento del cuerpo, Ujú. lo dividimos, ¿no? Por ejemplo, cardiología, Sí, 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 endocrinología, psiquiatría, pero realmente somos un todo, sí. ¿sabes? O sea, no puedes separar eh, cuerpo y mente, Ujú, siempre tienes que tratarlo en conjunto. ujú, Entonces, bueno, definitivamente yo creo que tenía algo que ver el estrés que ella tenía sí, con su jefe y sí, claro, o sea, siempre no hay que casarnos con lo farmacológico, ¿sabes? ujú, Un paciente o bueno, en general, alguien que come bien, duerme bien y hace ejercicio,
pues difícilmente va a ir al médico, y si va, lo más seguro es que tenga un muy buen pronóstico, ¿sabes? Algo tan sencillo como eso, comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Desgraciadamente nuestra cultura o nuestro ritmo de vida cada vez va modificándose y cada vez somos más sedentarios, cada vez nos cuesta más trabajo tener un acceso a alimentos de buena calidad, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo recomendaría que cuidáramos esa parte, que si lo viéramos a largo plazo, realmente nos ahorraría mucho. Sí, hasta mucho, si lo quieres ver esfuerzo. desde ahí, ¿no? O sea, te puedes ahorrar tiempo, esfuerzo y hasta dinero. Sí, y vas a tener una vida súper funcional. Oye, Alberto, y por ejemplo, ahorita tomando este caso de si te llega alguien que ha tenido buenos hábitos, tiene una buena composición, ha hecho ejercicio, que por algo llegó a tener alguna enfermedad o una lesión, ¿también puede llegar a tener un pronóstico más favorable en este caso de lo paliativo? Sí, totalmente. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que toda su vida hizo ejercicio o por su trabajo estuvo muy activo. Algo que yo a mis pacientes añosos, por ejemplo, pacientes de 90 años, 95 años, que los veo porque pues les duele alguna parte de su cuerpo, pero son sanos en general. Yo les pregunto, oiga, ¿qué cree usted que lo haya llevado a estar en tan buenas condiciones? Bien conservado, ajá. Y me dicen el ejercicio, el comer bien y el dormir bien. O sea, tal cual lo que te acabo de decir. Uno juega golf, otro juega tenis, otro camina todos los días 1 hora. La actividad, ¿sabes? Actividad Entonces, física. Al contrario, un paciente que nunca en su vida ha hecho ejercicio, que a lo mejor, no sé, no es tan añoso, pero sufre alguna fractura y no tiene la suficiente masa muscular como para tener una rehabilitación oportuna, rápida, digamos, que ante alguna enfermedad a lo mejor se queda más fácil sin reservas que otro paciente que está fuerte. Entonces, definitivamente cómo comportes, cómo te dirijas tú en tu vida, sí te va a condicionar a ciertos pronósticos. ¿Y por qué crees tú que es esto? O sea, el que alguien justo tenga más masa muscular o esté en más actividad, o sea, física o fisiológicamente o desde la ciencia o tu especialidad, ¿qué explicación podrías dar? O sea, ¿por qué les va mejor? Pues tienen más reservas, digamos. ¿A qué te refieres con reservas? Por ejemplo, una reserva de masa muscular, Ajá. supongamos. O un paciente que tiene una reserva cardíaca. A lo mejor el paciente era maratonista. Un paciente que no recuerdo bien su nombre, pero nos representó en algún maratón a México. Entonces este era un señor ya grande, unos más o menos 70, 75 años, pero todos los días corría 10 kilómetros. ¿Sí? Todos los días. Él era corredor profesional y pues a sus 75 años él decía que para aflojar corría 10 kilómetros, ¿no? Entonces tuvo una fractura de cadera, se cayó en su casa, se fracturó la cadera. Las fracturas de cadera son, en un paciente añoso, nos puede disminuir nuestro pronóstico de vida, ¿sabes? O sea, si vas a vivir... Sí, son muy riesgosas. Son muy riesgosas. Entonces, pues bueno, total, este paciente entra a cirugía. En ese momento me tocó darle la anestesia. El paciente sangró muchísimo durante la cirugía. Le tuvimos que transfundir sangre. Total, que sale a terapia intensiva. En terapia intensiva tenía un lactato altísimo. El lactato, digamos que es una señal de que el cuerpo se está quedando sin oxígeno, ¿sabes? Y eso puede pasar por no tener sangre, porque la sangre es el vehículo del oxígeno. Entonces, su lactato estaba altísimo. ¿Y es una sustancia que se mide? Sí, es una sustancia que se mide en la sangre. En terapia intensiva, pues, le miden todo para poder sacarlo adelante. Entonces, tomamos esa muestra y al otro día lo vamos a ver y el lactato ya lo había eliminado. Eso es porque él tiene una capacidad para
eliminar el ácido láctico o para no producirlo que no tiene un paciente que no hace ejercicio. ¿Sí me explico? O sea, su cuerpo ya había Su cuerpo está desarrollado- súper fuerte. Entonces, Ok. a final de cuentas, una enfermedad o una caída, pues es una agresión al cuerpo. Mientras más fuerte estés, pues más posibilidades tienes El cuerpo de de defenderse de alguna sobrevivir, de forma. defenderse. Exactamente. Ok, qué interesante. Sí, estuvo muy interesante eso. Oye, Alberto, y ya para ir terminando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Bueno, es una muy buena pregunta, pero para no hacerla muy extensa, porque pues podríamos hacer libros al Ujú. respecto. O podcast. O como podcast, este. exactamente. Pues desde mi perspectiva yo pienso el autocuidado. El autocuidado es algo fundamental. Yo pienso que el autocuidado sería la base, Ujú. comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Intentar algunas actividades que te ayuden, digamos, a lo mejor un hobby. Veo que aquí les gusta la La música, pues la música te llena el alma, ¿no? O sea, las artes. Sí. A lo mejor me estoy proyectando, pero yo siento que es algo que a mí me ayudaría a vivir mejor. Ujú. Pero bueno, haciendo lo que te gusta, ¿sabes? Haciendo lo que te gusta, pienso que esa es una buena forma de vivir mejor, teniendo cerca a tu gente querida, Ujú. y cuidar tu cuerpo mediante ejercicio, mediante el control de tus pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos son nuestros peores Sí, enemigos. el perro juez y verdugo. Exactamente. Entonces, pues enseñarnos a controlar esos pensamientos que a veces atentan contra nuestra integridad, Sí, nuestra tranquilidad, nuestra tranquilidad. Y pues yo creo que básicamente eso. Perfecto, Sí. sí, estoy de acuerdo. Tener buenos hábitos, tener hobbies, tener cercanía con las personas que son importantes para ti, creo que sí son puntos cruciales. Alberto, ¿en Claro. dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? En redes sociales estoy como Dr. Alberto Coria, ¿Ok? en Instagram, también estoy en Facebook y en TikTok. ¿Ok? Pero bueno, me pueden encontrar como Dr. Alberto Coria en TikTok, Facebook, Instagram. Ujú. También si buscan en Google mi nombre, José Alberto Coria, también aparezco. ¿Ok? Y mi consultorio está en el Instituto Oncológico Nacional, en Avenida México. ¿Ok? No tengo el dato preciso, pero te lo paso Sí, para no que... te apures por ahí para ponerlo en la descripción del video. Sí, muchas gracias. Perfecto, Alberto, pues muchísimas gracias por No, gracias a haberte ti. tomado el tiempo y compartirnos esta plática. Muchas gracias. Y muchas gracias, amigos, por escucharnos o vernos, y nos escuchamos o nos vemos en otro episodio. Gracias. No, gracias a ti.